Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática hidrocarburos, donde trataremos el tema Transparencia, Mecanismo de Fortalecimiento en la Cadena de Valor de Hidrocarburos. La presentación estará a cargo de Aida Peña Amo. Aida Peña apoya la implementación de la EITI en Latinoamérica y el Caribe. Aida ha trabajado en el sector privado y para varias organizaciones de la sociedad civil en Colombia y en Noruega. En el 2013-2014 fue asignada al Ministerio de Energía y Minas del Perú como un experto en informes del EITI y uso de los datos. Con estudios en Colombia, Estados Unidos, Noruega y Hungría, es licenciado y máster en Filosofía en Cultura, Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Oslo y es especialista en Buena Gobernanza en el sector de los recursos naturales de la Universidad Centroeuropea. Su experiencia abarca temas de gobernabilidad global, cooperación para el desarrollo en el sector de la energía, buen gobierno de los recursos naturales y diálogo multi-stakeholder. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas a la presentadora a través del chat con un mensaje dirigido a todos, y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar, y le recordamos que está siendo grabado y estará disponible en la página de la red de hidrocarburos en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Aida Peña. Adelante con su presentación. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar, quiero confirmar que me pueden estar escuchando. Sí, Aida, te escuchamos fuerte y claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marcela por hacerle la invitación a la Secretaría Internacional de la EITI a participar en esta presentación. También le queremos hacer extensivo el agradecimiento a OLADE, una organización con la que trabajamos muy de la mano en todos los procesos para promover transparencia y la rendición de cuentas en toda la cadena de valor de la industria extractiva. El EITI trabaja con la industria extractiva. Esto implica que no solamente trabajamos con el sector hidrocarburífero, sino que también vamos trabajando muy de la mano con todos los países donde la producción minera es significativa. Para dar inicio, voy a compartirles la presentación que les he preparado para hoy. Perfecto. Creo que ahora deben estar aquí viendo prontamente la pantalla completa de la presentación. Tratar de poner esto a un lado. Ahora sí. Perfecto, ¿me están escuchando nuevamente? Parece que hemos tenido problemas con el audio. Aida, sí, en este momento estamos viendo la presentación. Les recomiendo que no abra el cuadro de chat porque tenemos unas sombras grises sobre la presentación. Ok, tengo todo Ya, cerrado en este momento. Sí, Aida, estamos listos. Podemos seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El EITI existe a través de uno de los preceptos principales de la existencia de recursos naturales de un país.
y el cual está plasmado normalmente en las constituciones de muchos países, y es que estos recursos pertenecen al país, a su gente, a su población, y se espera que su explotación conlleve al desarrollo sostenible. Es decir, que los gobiernos que eligen explotar estos recursos deben asegurarse de que la riqueza generada a partir de ellos se traduzca en beneficios para toda la ciudadanía. En países tales como Estados Unidos y Canadá, donde existen estructuras de gobiernos federales, también aplica una estructura un poco diferente a lo que normalmente rige en la pertenencia o la propiedad de estos recursos. A diferencia de todos los países de Estados Unidos tienen un sistema muy especial, y es que en las tierras federales los recursos naturales, petróleo, minas, pertenecen al Estado y por eso también pertenecen a los ciudadanos. Pero en el territorio privado estos recursos no pertenecen a los ciudadanos. Es una anotación que quería comentarles porque luego más adelante vamos a trabajar un poco con el caso de Estados Unidos. Pero a nivel general vamos a ver que esto es solamente una excepción. Y a partir de ese precepto nace el EITI. Debido a que estos recursos pertenecen a la ciudadanía, se espera que todos nosotros tengamos el derecho de conocer cómo el gobierno gestiona, administra y monitorea estos recursos y qué nos está garantizando en resultado, cómo se está revirtiendo toda esa inversión que se genera a partir de la existencia de petróleo, gas, oro, plata, bronce. Básicamente lo que el estándar EITI promueve es la sensibilización pública sobre cómo los países gestionan sus recursos naturales, para que eso asimismo conlleve a la rendición de cuentas y a fortalecer los sistemas de la gestión pública. En muchos países, el EITI comenzó siendo un proceso de transparentar cuánto estaban recibiendo los gobiernos de parte de las empresas mineras y petroleras. Hoy por hoy, casi después de 10 años de implementación en más de 50 países, el EITI abarca toda la cadena de valor. Más adelante vamos a ver eso. Y es por eso que se permite ver la gestión holística de todos estos recursos. Cuando existen panoramas financieros como el que estamos viviendo en este momento, cuando las materias primas están aún más bajas, sus precios, hay impactos significativos. Impactos significativos debido a principalmente la baja en los ingresos que están percibiendo las distintas administraciones municipales, lo que está percibiendo el ciudadano local, pero también la ciudadanía nacional a partir de esos recursos que solían fluir a partir de los ingresos derivados del sector. Por eso es muchísimo más apremiante que los gobiernos trabajen para manejar las expectativas, ya que el sector extractivo no solamente provee ingresos, también genera empleo y genera una demanda adicional de bienes y servicios a través de toda la cadena del valor productivo, es decir, los proveedores de servicios, cómo le van a esas empresas. Hay una cantidad de implicaciones significativas que están repercutidas por el desempeño de los precios. Es por esto que en la medida que se comienza a generar confianza, se comienza a explicar cuáles son todos esos factores externos, entonces se podrá tener un debate informado, se podrá tener un debate claro sobre cómo el sector está siendo monitoreado. Y a partir de ahí, pues decir qué se puede mejorar
y cuáles son las fortalezas que se tiene en un país. El actual presidente de la AIT, el señor Fredrik Reinfeldt, anteriormente el primer ministro de Suecia, cree firmemente que en periodos de precios de materias primas bajos, la necesidad de crear confianza es mucho más apremiante. Asimismo, genera una oportunidad para fortalecer las políticas públicas, porque es justo en esos momentos en cuando es más fácil detectar las debilidades y las brechas que existen en los sistemas de la gestión pública de este sector. Vayamos entonces en concreto a ver un poco de qué se trata la gestión del sector con los lentes de la AIT. Muchos si conocían de la AIT desde antes, han escuchado que esto era una iniciativa de transparencia. Realmente hoy en el 2016, el AIT ya se ha consolidado como un estándar global de transparencia y rendición de cuentas, que permite realizar un monitoreo bajo los contratos, las licencias, toda la producción de un país, la recaudación de impuestos, la asignación y la distribución de los ingresos generados y, finalmente, poder indicar cuál es la contribución económica y social. Si se quiere y si es legalmente establecido en un país, todos estos distintos elementos de monitoreo y gestión de esta cadena de valor pueden desglosarse en muchos datos. Es decir, el estándar cubre una metodología para cada uno de estos diferentes aspectos. Cómo debe ser su proceso de transparencia, qué elementos se deben mirar. Comenzar a conocer si existe o no existe en mi país. Y cuando exista, cuáles son los elementos que contienen, son los elementos establecidos como necesarios para monitorear y gestionar el sector, a dónde hay brechas y si no existe la información, pues qué procesos se pueden poner a lugar para asegurarnos de que el gobierno incorpore estos datos y le pueda hacer monitoreo. El AIT provee, como les he dicho, la metodología para dar información y revisar cómo se están gestionando las licencias, las empresas de titularidad estatal, los beneficiarios reales, los contratos, el régimen legal y fiscal aplicable, cuál es esa lista o gran lista extensiva de impuestos que recauda un gobierno, cuáles son los impuestos que las empresas están pagando. Y en algunos casos podemos encontrar algunas divergencias. Y más adelante vamos a tocar unos casos de ellos. El estándar de la AIT también permite desglosar y proveer información detallada sobre cómo se distribuyen y se asignan los ingresos al presupuesto nacional, a los fondos de desarrollo, a las distintas plataformas legales o voluntarias que se establezcan para asegurar que haya inversión social en las diferentes entidades o ahorro a futuro para las futuras generaciones, etc. Entonces ahí estamos viendo realmente todo lo que es cadena de valor. Como es un estándar global, cada uno de los 50 países miembros aplican el estándar AIT de acuerdo a sus realidades nacionales. Es decir, existe un estándar, una metodología global, pero realmente existen 51 razones para implementar todo este trabajo. Como resultado tangible están los informes de la AIT de divulgación de datos. Ningún informe es igual que el otro. Los informes de todos los países difieren debido a que los contextos nacionales, los retos políticos, las estructuras del mercado, la estructura de los recursos funcionan de formas distintas. Asimismo, también vamos a ver que
los distintos países en sus retos o avances en la gobernanza de los datos tienen información que ya está sistematizada. En los países en donde esta información no está sistematizada, el proceso de transparencia de datos DATE promueve a que administradores independientes recaben esta información, la evalúen y la presenten al público. De tal forma que ciudadanos, inversionistas, sector privado, otras entidades del gobierno puedan asegurarse de que están conociendo cómo se gestiona el sector y cuáles fueron los datos de producción, qué régimen fiscal se estaba aplicando, cuánto pagaron las empresas, cuánto recibió el gobierno, cómo se distribuyeron esos ingresos, con números específicos y concretos por cada una de esas opciones. Tal como hay 51 razones distintas para implementar el estándar de la API, también se van a dar cuenta, en la medida que van conociendo y se va explorando, que todos los países tienen un poder de decisión a ciertos niveles según la metodología del estándar, de cuáles son los aspectos con los que se va a comenzar a publicar la información, con los cuales se va a trabajar a construir esos datos, o otros elementos que necesitan de gobernanza, que necesitan ponerse en lugar para asegurarse de que un país cumpla suficiencia con los diferentes requisitos del estándar de la API. Hasta ahora, no podemos decir que hay un país que cumple en suficiencia y que tiene toda esta información a los datos. Lo que sí podemos decir es que el conjunto de países implementadores demuestran que existe una plataforma para divulgar esta información. Más adelante, cuando veamos ejemplos concretos, vamos a ver que en el caso de los países donde ya existen estos datos, ¿qué puede pasar? El API no solamente se trata de transparentar, se trata también de generar procesos de rendición de cuentas y de identificar reformas que conlleven a mejorar la gestión del sector. Entonces, la transparencia por sí sola, en gobernanza decimos que no conlleva nada si no hay uso de los datos. Datos pudiéndose entender como información financiera, numérica, pero también como aspectos de gestión de procesos. Pues volviendo entonces en la implementación específica de todo este proceso de transparencia, de toda esta metodología para divulgar los datos, el API inicialmente tiene la aspiración inicialmente tuvo la aspiración de publicar o divulgar de forma transparente la recaudación de ingresos y cómo se asigna. Pero en la medida que los países optaron o identificaron necesidades reales de dónde estaban los conflictos sociales, a dónde existían las necesidades de información y compartir la información por el público, que el público se apoderara de ella, el API se ha convertido en una plataforma para progreso, no solamente para divulgar datos, sino también para utilizarlos, para discutirlos. Datos de beneficiarios reales, recomendaciones de los informes, para divulgar las transacciones y las relaciones financieras entre el Estado y las empresas de titularidad pública, y también para fortalecer los sistemas gubernamentales, asegurándose de que sean en un formato abierto. En casos concretos, veamos algunos de los 51 ejemplos de implementación de la API en concreto. Este es un cuadro resumen del informe API Colombia 2013, que solamente captura brevemente toda la información contenida en el informe. 430 contratos hidrocarburíferos, casi 10.000 títulos mineros en el caso del país,
El 2013 fue un año especial para Colombia, donde se logró llegar a la producción de 1 millón de barriles de petróleo. Así que es importante para el gobierno colombiano tener una plataforma a donde resaltar esta información y también llevarla a contexto cuando se está hablando con el ciudadano de base. ¿Qué quiere decir 1 millón de barriles de petróleo? Eso cómo se refleja en las arcas del país. Por lo menos en el caso colombiano, no está en este cuadro, pero del informe EITI podemos decir, al analizar la información, que casi el 40% de la recaudación de impuestos del país proviene de las regalías pagadas por Ecopetrol por concepto de partes del petróleo que correspondían al gobierno, así que son unos ingresos significativos. Como mencionaba antes, los retos de gobernanza van a ser mucho más latentes cuando ese 40% que puede representar unos 16 millones o 15 millones, 12 billones de pesos colombianos, se puede reducir a 7, se puede reducir a la mitad si los precios han caído en ese porcentaje. ¿Cómo le ayudamos a entender a los ciudadanos en las distintas municipalidades por qué las regalías que están recibiendo han bajado? ¿Por qué no se puede invertir en educación, en salud? ¿Qué está quedando para las futuras generaciones? El informe EITI, a través de toda esta información, debe también ayudar a poner ejemplos en contexto. Ese es el caso de los precios, pero ¿qué pasa si hay problemas con el oleoducto? ¿O qué pasa cuando hay problemas en la producción y los volúmenes que caen? ¿Cómo influye eso en la recaudación de impuestos y regalías? Y finalmente, en la distribución de esos ingresos. Quiero aprovechar el ejemplo de Colombia para compartir con ustedes de que el EITI es un proceso que se implementa a nivel país, inicialmente e idealmente para dar información al debate sobre políticas públicas nacionales. Pero, si vamos al informe EITI Colombia 2013, que es la página EITI Colombia Internacional, y aquí necesito pedirles el favor de que me confirmen qué imagen están viendo ahora. Ninguna, Aida. En este momento ya tenemos la página de EITI Colombia. Perfecto. A nivel internacional, la EITI tiene páginas para todos los países miembros, en donde se presenta una breve reseña del perfil del sector y también trae una información encapsulada de los datos claves de sus materias primas, reservas, valores de producción, en el caso que el informe las tenga, las unidades, qué representa esto en el contexto internacional. El caso de Colombia es bastante especial porque el país ya tiene información en línea. Entonces, no se está dando una explicación de cuál es el código fiscal aplicable, sino que se están proveyendo vínculos hacia dónde esta información puede ser encontrada por las distintas audiencias internacionales. La página web de la EITI recibe unas visitas mensuales aproximadas entre 7.000 y 8.000 visitantes al mes, de los cuales el 60% son nuevos usuarios. Así que es un número significativo. También, como Colombia tiene esta información en línea, se da el vínculo de cómo se pueden acceder a los contratos de hidrocarburos que son públicos, los títulos mineros, el catastro, a las entidades que se encargan de la gobernanza o de la gestión del sector y muy especialmente la página web de la internacional que tenemos administrando desde la Secretaría Internacional de la EITI generan unas infografías con los ingresos del gobierno. Todo lo que un informe EITI trae en números
nuestro sistema nos ayuda a visualizarlos y ponerlo en distintos diagramas y flujogramas. Es por eso que los informes EITI van poco a poco convirtiéndose en cuadros de Excel consolidados y datos abiertos, y la idea es que todos los países, o el requisito es que todos los países entreguen datos en formato CDS para que los distintos usuarios puedan descargar la información y hacer sus propios análisis. Esto es un proyecto que ha iniciado a partir del 2016. Hay muchos países que todavía están en proceso de construcción, pero esperamos que al cierre del año podamos decir que todos los países o la información disponible de 51 países o más al cierre del 2016 esté en línea, lo que está en línea. Regresando entonces a ejemplos de otros países, quiero abordar el tema de la relación de transparencia para divulgación de datos de las empresas de titularidad estatal. El estándar de la EITI define la empresa de titularidad estatal como aquellas que participan en las actividades extractivas en nombre del gobierno. Disculpen, creo que hay una persona que tiene el micrófono abierto. ¿Le puedo pedir el favor? Muchísimas gracias. Es de significancia porque la mayoría de países de Latinoamérica tenemos Pemex, Ecopetrol, PDVSA, etcétera. Y son flujos importantes, así como veíamos en el caso de Colombia, los hay en México, Brasil, Petrobras, y realmente contribuyen de forma sustantiva a los presupuestos nacionales. A nivel global, el 80% de las reservas globales de petróleo son controladas por empresas de titularidad estatal. Y además, 15 de las 20 empresas petroleras más grandes del mundo son de titularidad estatal. Entonces, aquí podemos imaginar la relevancia política que tiene. El estándar de la EITI define que se debe informar cuál es la relación financiera entre el gobierno y esta empresa de titularidad estatal, o por sus siglas en inglés, National Oil Company, cuáles son los diferentes flujos financieros que existen entre las dos entidades, sea en impuestos, sea en contribuciones en especies, o lo que se llama comúnmente como el profit oil, por fondos sociales. Este nuevamente es otro ejemplo muy concreto que no se calcula o no se contabiliza dentro del presupuesto nacional en muchos de los países, sino que son unas contabilidades llevadas por otras entidades y que también son muy relevantes, y es necesario tenerlas en cuenta para tener una radiografía clara de estas contribuciones que está generando el sector. El estándar de la EITI también exige que se divulgue cuál es el grado de beneficiario real. Es decir, en el caso de que la empresa de titularidad estatal matriz tenga o sea accionario en otras empresas, el informe debe describir cuál es el porcentaje de participación. Y finalmente, datos sobre la venta de el profit oil o de los ingresos en especie. No voy a abordar mucho en este tema profit oil, en información o explicación contextual, entendiendo que hay un trabajo o la audiencia es conocedora de este tema. Pero en caso de que necesiten explicación más concreta, les agradezco por favor indicar una pregunta para dar una explicación general sobre este tema.
Quiero mostrarles ahora específicamente los ejemplos de los informes EITI de Noruega y el de Irak. En Noruega tenemos a la empresa nacional Statoil, la cual se encarga de recoger todos los volúmenes del profit oil que le pertenecen al Estado noruego y los comercializa a través de agencias de comercialización internacional. Aquí se tiene que divulgar cuáles son los volúmenes y cuál fue el valor financiero recibido por ese volumen. Statoil también tiene que divulgar en este informe cuánto de ese monto fue remitido al Fondo Nacional de Pensiones y cuántos de estos barriles fueron enviados a las refinerías para el consumo nacional. Esta información en concreto está en el informe EITI y a nivel general en Noruega el 60% de estos impuestos del petróleo en especie son comercializados por Statoil y luego tenemos que el otro flujo de ingreso nacional de Noruega más grande es un flujo financiero que recibe Petoro, el cual se encarga de administrar todas las inversiones que tiene el gobierno noruego en cada una de todas estas empresas operadoras que están explotando los diferentes campos. ¿Ok? Me preguntarán, y ahora mismo a nivel internacional existe una innovación muy especial, que es, además de traer transparencia en toda esta parte izquierda de la imagen, también se está generando un proceso de transparencia hacia todas estas transacciones, es decir, cuánto le vendió Statoil al comercializador en volúmenes y cuánto recibió financieramente por esos pagos. Tenemos la información de Statoil, está declarada en los informes EITI, tenemos la información de Ecopetrol, está declarada en los informes EITI y en otros mecanismos de reporte de Colombia, para darles otro ejemplo, pero nos está faltando la otra parte de la moneda. ¿Cuánto confirma la empresa comercializadora haber recibido en volumen y haber pagado por esos volúmenes de hidrocarburos recibidos? El EITI está haciendo un esfuerzo muy especial con empresas comercializadoras muy importantes para explorar opciones sobre cómo se pueden abordar estos temas. En el caso de Irak, vemos que la empresa de titularidad estatal, la SOMO, se encarga de recibir todo el profit oil en especies, se encarga de comercializarlo y enviarle los flujos financieros al Tesoro Público. También el informe EITI divulga cuáles fueron los volúmenes que se enviaron a las refinerías domésticas, cuánto petróleo se produjo y cuánto fue vendido al mercado nacional, y a partir de la comercialización de este petróleo, las ganancias fueron remitidas al Estado directamente. Como les comentaba anteriormente, que el EITI realmente es una plataforma para el progreso y que la transparencia por sí sola no conlleva a un resultado en concreto si no hay una rendición de cuentas. El informe de la EITI Irak, discutido por comisiones EITI nacionales, por la sociedad civil, por las diferentes entidades de gobiernos, identificaron que es necesario que todas estas empresas petrolíferas nacionales se auditen de acuerdo a las normas de contabilidad internacional. Un país como Irak, teniendo una información divulgada, pero los estados financieros se auditan de acuerdo a leyes
que pueden ir cambiando en los distintos años. Así que es un proceso muy especial. La metodología ITI también permite identificar o requiere que se estudie si las empresas participantes en los estudios y que están activas para el año de estudio tienen sus contabilidades auditadas, sus estados financieros auditados para el año de estudio o no. Así que el nivel de detalle del que estamos trabajando en cada uno de los países es significativo si vamos requisito por requisito específicamente. En seguimiento a este esfuerzo en transparentar la comercialización de materias primas, el año pasado Trafigura, una de las comercializadoras de gas más importantes del mundo, decidió voluntariamente publicar por su parte cuáles fueron los volúmenes que recibió de distintas empresas de titularidad estatal. Asimismo, para ese mismo año, el informe de la ITI-Irak identificó que de los 80.000 millones de dólares había una discrepancia de 1.8 mil millones de dólares, de los cuales no se tenía claridad en dónde existía una transacción específica. A través del proceso EITI se inició todo un proceso de seguimiento para identificar qué había pasado con esos flujos y se lograron resolver a través del proceso de cotejo por el administrador independiente. Imagínense todo el nivel de detalles que requiere todo este trabajo año tras año y el esfuerzo que están poniendo los países en implementar estos estándares. Es necesario que la sociedad civil se comprometa, que inversionistas se comprometan, que el público en general se comprometa, medios de comunicación, en hacer el estudio a todos estos datos, identificar y hacer preguntas de todo este trabajo. Y realmente uno de las bromas que tenemos aquí internamente en nuestro equipo de trabajo es el diablo está en los detalles. Y es lo que vivimos en el día a día cuando trabajamos de la mano con todos los países. La transparencia es un elemento clave en la rendición de cuentas. Si Trinidad y Tobago no hubiera estado implementando el EITI, hubiera sido muy difícil que la ciudadanía hubiera sido parte del proceso de identificar de que la empresa de titularidad estatal que se encarga de comercializar el gas a la Comisión Eléctrica Nacional para la generación de energía del país no tenía un contrato formal que regulaba la transacción de compra y venta. Los precios, no existía un sistema específico de monitoreo. Por medio de participar en el proceso EITI, se ha iniciado a partir del 2013 un sistema para fortalecer y darle estructura a todas estas transacciones. Otro elemento que el EITI también cobija y es uno de los aspectos que ahora mismo está más candente debido a la divulgación de los documentos de Panamá o los llamados Panama Papers, es el tema de beneficiarios reales. Todos los 51 países implementadores de la EITI tienen que trabajar hacia la divulgación pública de beneficiarios reales. Vean, el dueño final de todas estas distintas empresas y licencias, en el caso de los países que opten por divulgar también los propietarios finales de las licencias, y asegurarse de que existen registros públicos con esta información. Por lo menos debe existir nombre, nacionalidad y país de residencia. Es un tema realmente importante porque cuando comenzamos a identificar más o menos $1 trillón americanos anuales se identifica con fugas de capitales a través de empresas anónimas o empresas de solamente de papel, realmente son flujos significativos
de los cuales los países que necesitan estos ingresos para su desarrollo están perdiendo. Y eso es solamente uno de los pocos ejemplos de los retos que se pueden abordar a través de la transparencia en los beneficiarios reales. Otro aspecto son los precios de transferencia, a quién se le vende, con qué empresa se está comercializando, porque a una empresa se le da un precio especial y se vende en otros mercados ese crudo a otros valores. Honduras, el año pasado fue parte de un grupo de aproximadamente unos 12, 15 países que piloteó un trabajo sobre la divulgación de beneficiarios reales. La idea es que hacia el 2020 todos los países implementadores del EITI estén divulgando esa información. Y a partir de hoy, o realmente a partir de febrero de este año, los países están trabajando en identificar hojas de ruta sobre cómo se llega al 2020 con esta información al día. Así que es un trabajo también bastante dedicado y especial. Ya para ir culminando, voy a terminar con el ejemplo de los Estados Unidos. Me pareció que alguien escribió un comentario sobre en Colombia ya toda esta información está disponible. Pero también les he mencionado en distintos momentos de la presentación la importancia de ponerla en contexto. Estados Unidos, a través de su proceso de implementación del EITI, recoge, absorbe todos los montos que están disponibles al público y los pone en visual. Además que son visuales interactivas que permiten identificar cuánto se produjo en cada región o en cada estado, en tierras federales, y luego cuánto se distribuyó. Permite descargar los diferentes hacia dónde va el dinero, y permite también descargar las plantillas de resúmenes de datos de las que les estaba comentando anteriormente. En América Latina, pues trabajamos con Estados Unidos, Guatemala, en donde la sociedad civil, apoderándose de estos datos, ha producido informes EITIS alternativos. En Honduras se está piloteando todo el tema de divulgación, identificar estrategias de cómo los beneficiarios reales pueden divulgarse. En Colombia también se está trabajando en una plataforma interactiva. En Trinidad y Tobago es uno de los países con más experiencia y mucho involucramiento de la sociedad civil. La República Dominicana, muy especial, acaba de lanzar su primera plataforma de información sísmica para exploración de hidrocarburos. Todo es en plataforma de datos abiertos, en sincronía con el compromiso del gobierno en hacer una gestión transparente desde día 1. En Perú se está trabajando, además de todo lo que es el estándar EITI, un enfoque especial en la transparencia regional. ¿Cuánto le llega a mi región? ¿Cómo se gasta? Y cómo le hago el seguimiento entonces a ese gasto público en carretera, en hacer la piscina con olas, o en las vacunas para el puesto de salud, las campañas de alimentación escolar. No podía irme sin decirles, esto es una metodología para abordar problemas, pero tiene beneficios comprobados. Y se los quería traer a colisión al final, porque son resultados que estamos viendo para los países, para los ciudadanos, para las empresas, que es el resultado de casi 10 años de trabajo en hasta hoy 51 países. Para el gobierno, por ejemplo, en Nigeria se ha fortalecido la recaudación fiscal, casi 10 millones de dólares se ha identificado que no se recaudó adecuadamente, se está haciendo una revisión y se han logrado que regresen y se reintegren a las arcas públicas.
Hay muchísima más comprensión de los aspectos de corrupción y asimismo se puede generar confianza en el diálogo con los ciudadanos y con los inversionistas. Y también genera un ambiente para atraer inversiones de calidad o las llamadas inversiones responsables. Por el lado de las empresas tienen una plataforma a través del EITI en donde pueden demostrar el pago de sus impuestos. También el EITI les ofrece una plataforma de condiciones iguales, de que si participó en una licencia o no, o cuánto está pagando, por qué una empresa paga más y la otra menos, etcétera. Y las empresas también pueden mejorar pues, sus relaciones finalmente con las comunidades en las zonas a donde operan, que es, podría decirse, uno de los aspectos más complejos en la relación de empresas con la ciudadanía en instancias cuando los gobiernos no facilitan ese diálogo o el gobierno no logra entregar los bienes públicos como se espera. Y finalmente, para todos nosotros los ciudadanos, el EITI nos garantiza tener acceso a información fiable, porque recuerden, es un proceso de divulgación de datos supervisado por un administrador independiente, un tercero. Nos permite también ver el resultado concreto, cuánto fue, qué me dio, cómo se dio. Y para las organizaciones de sociedad civil que trabajan en trabajo de incidencia y monitoreo técnico más específico, puede facilitar la gestión. Antes de finalizar, quiero incluir uno de los aspectos que he identificado muy comúnmente en mi día a día de trabajo. Y yo creo que es un beneficio para todos, y es para todos porque normalmente tendemos a ver el gobierno como las altas esferas públicas o como una institución pública. Pero todas esas instituciones públicas que trabajan para los ciudadanos están compuestos de funcionarios públicos que en muchos casos muy comprometidos necesitan también una plataforma para convencer a sus jefes, para hacer la gestión y asegurarse de que todas esas herramientas técnicas que necesitan establecerse y que funcionen, tenga ese funcionario el apalancamiento para esas aprobaciones realmente. Específicamente en el caso de Honduras se ha fortalecido extensivamente su sistema de licencias mineras y gracias a toda la implementación del proceso EITI, el INGEOMIN, que es la institución encargada del catastro, recibió una visibilidad pública ante todas las otras entidades del Estado tomadoras de decisiones, se le han asignado mayores recursos y hoy se cuenta con un catastro más especializado. Así que el EITI es una herramienta también para ese funcionario público de rango medio, muy tecnócrata, que necesita hacer su trabajo y que quiera hacerlo bien hecho. Con esos ejemplos cierro, dispuestos para preguntas. Los invito a que nos visiten en el eiti.org, en el Twitter de la organización, que normalmente todos sus tweets o sus temas son en inglés, pero a través de @AidaAmot, yo estoy haciendo todos los twitters en español, así que por eso me describo como la transparencia y la gobernanza de la industria extractiva, también hablo español. Que todas las noticias, tendencias que estamos observando a nivel internacional, se las estoy comunicando directamente a todo nuestro grupo de hispanohablantes, así que los invito a que me sigan. Marcela, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Aida, por la presentación. Pasamos a las preguntas, tenemos varias. Quisiera empezar por cuáles son las fuerzas que motivan la declaración de interés de un país para implementar el EITI. ¿Vienen de la sociedad civil o del propio gobierno? ¿Voy respondiendo una a una o quieres realizar 2 o 3 preguntas y las responda el grupo? Podríamos empezar por esta y seguir por cuáles son los países en América Latina que están
que están por declarar su interés en adoptar el estándar. Ok. Adicional a Colombia, Guatemala, Honduras, la República Dominicana, Trinidad y Tobago, Perú y Estados Unidos, 7. México ha declarado o ha demostrado su interés y está trabajando hacia una candidatura a EITI. Hay unos inicios de un proceso muy inicial en la Argentina. Estamos trabajando fuertemente con sociedad civil en Brasil y en Chile para fortalecer esas fuerzas o esos intereses para que haya una declaración del gobierno de los países. Comienzo de atrás hacia adelante porque para explicar cómo un país se convierte en miembro de la EITI es muy complejo. Todos los países tienen una dinámica de intereses distintos. En algunos casos, los países han logrado convertirse en países miembros a través de campañas que hace la sociedad civil, campañas de incidencia, pero también cuando la sociedad civil empoderada habla con los gobiernos y les dice, les presento este esquema de trabajo, cómo lo podemos viabilizar en nuestro país. También han habido campañas de diálogo en donde organizaciones de sociedad civil van a donde las distintas empresas correspondientes, sobre todo aquellas empresas responsables, porque ustedes saben que así como hay muchas empresas responsables, también hay muchas empresas que tienen sus manejos que se podrían estudiar en detalle. Pero estas organizaciones de sociedad civil han ido donde esas empresas responsables, comprometidas y que todavía cuentan con retos porque no se logran ver los resultados de sus inversiones públicas o porque los gobiernos locales son corruptos y quieren y necesitan más transparencia mutua. Y van a donde el gobierno. ¿Cómo podemos trabajar juntos de la mano? En otras instancias, son los mismos gobiernos de los países los que han decidido invitar a sociedad civil y al sector industria a que trabajen juntos para aplicar la membresía. En otros casos ha sido el sector industria el que hace el trabajo de incidencia con el gobierno y luego se invita a la sociedad civil. Y la forma de hacer ese trabajo de incidencia pues realmente varía mucho y depende de las realidades de los países. Si están interesados, con muchísimo gusto les puedo compartir información y luego invitarlos a otros webinars para aprender a trabajar un poco en cómo se hace este trabajo de incidencia a través de organizaciones de la empresa privada, del sector público, de sociedad civil, que le cuenten sus experiencias de cómo este trabajo se ha hecho en las distintas instancias. Muchísimas gracias, Aida. Para nosotros sería un honor poder recibir más webinars por parte de EITI y específicamente en cómo podemos incidir en la política pública para que un estándar de este tipo pueda ser adoptado. Ahora, tenemos una pregunta de Esmeralda y nos dice que por qué los países latinoamericanos casi no están participando, y si podemos en línea con esta pregunta añadir si la cuestión del federalismo en un estado entorpece o no el ingreso a EITI. Sí. Interesante pregunta sobre por qué Latinoamérica se ha tomado más tiempo en entrar a EITI. Voy a regresar un poco. Realmente voy a invitarlos a la página de la EITI Internacional y mostrarles aquí en nuestro mapa de países. Si bien es cierto, el EITI comenzó en el 2002 como una iniciativa para transparentar los pagos que hacían las empresas privadas, en especial las empresas petroleras y las grandes mineras como Río Tinto, BHP, a países muy corruptos del África. En el paso del tiempo se fueron uniendo
otros países de producción significativa y el Leiti se ha ido convirtiendo en esa iniciativa para trabajar la corrupción específicamente en África hacia un estándar global, que no se trata únicamente de aspectos de política regional, sino de aspectos muy técnicos a lo largo de la cadena de valor. En Latinoamérica, donde la mayoría de países o los gobiernos se entiende que tienen unos sistemas públicos o de gestión pública bastante estructurados, casi que al nivel de los americanos o de los europeos, y no se había visto la necesidad de transparentar eso que antes el Leiti era, cuánto paga la industria y cuánto recibe el gobierno. En la medida que el Leiti como estándar, como metodología, se ha robustecido, otros países los han encontrado atractivos. Es por eso que tenemos ahora a Alemania, al Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, ahora mismo Australia ha emitido su declaración pública de que va a entrar a Leiti como país miembro. Estamos esperando su aplicación de candidatura. Entonces, es ahí en la medida que Leiti se ha evolucionado, ha robustecido su metodología. En los países de América Latina lo han visto más interesante, porque cobija muchísimos otros elementos que en Latinoamérica las distintas entidades, sea sociedad civil o sea industria, consideran que todavía la gestión pública necesita fortalecer. Incluso distintas personalidades dentro de los gobiernos han identificado la necesidad de fortalecer sus mismos sistemas públicos y ven en el Leiti una herramienta para identificar todos esos distintos aspectos que necesitan ponerse en lugar. ¿Okay? Esperemos que México pueda entregar su aplicación de candidatura y que podamos seguir trabajando para construir un Leiti más latinoamericano. En el contexto latinoamericano, mucho más difícil de explicar el contexto de Venezuela, el contexto de Perú, el contexto de Ecuador, donde todavía hay gobiernos con unas tendencias distintas a lo que es la apertura económica, y cuando existe esa apertura tanto económica como en el manejo de sus recursos, entonces es mucho más difícil comenzar a hablar en sistemas de transparencia de todo el monitoreo de gestión. Muchas gracias, Aida. Tenemos una pregunta de José Mora desde Venezuela. ¿Podría decirnos quién financia a EITI? ¿EITI supervisa también datos de empresas transnacionales privadas o solo de empresas estatales? Y si un gobierno no desea incorporarse al EITI, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para presionar a este gobierno? José, muchísimas gracias. Voy a traerles una diapositiva que no compartí con ustedes antes, pero es muy relevante. Adicional a toda esta transparencia en la divulgación de información, el EITI tiene un elemento de gobernanza muy especial. En los países miembros necesitan establecer un grupo de multipartícipes, en donde el gobierno, el sector industria y el sector sociedad civil trabajen juntos en una comisión nacional o en un grupo nacional para darle la supervisión a todo este proceso de implementación del estándar. Es decir, el gobierno toma la decisión de adherirse voluntariamente. Cuando se adhiere voluntariamente, todos los requisitos de toda la implementación se convierte en obligatoria para que pueda ser evaluado si cumplió o no cumplió con las distintas disposiciones del estándar. Y es este grupo de multiactores el que está encargado de que la implementación que se realiza en los países vaya de acuerdo a las reglas y esta metodología internacional. Porque
A los 2 años y medio de haber ingresado como miembros formalmente hablando, van a tener adicionalmente un validador internacional que va a revisar cómo ha sido la implementación del proceso. Y aquí ya nos estamos metiendo en un poco al nivel de detalle de las particulares de toda la gestión internacional de la EITI, y lastimosamente no tengo aquí una diapositiva que me ayude a ilustrarlo, pero vamos a ver si logro. Creo que está viendo mi pantalla. Quiero llevarlos al estándar de la EITI en español, en donde me pueda ayudar un poco a ilustrar este proceso de la gestión, de la gobernanza, de cómo funciona. Primero en el caso país y luego en el caso 7, 8, no, lastimosamente no está aquí. Si vamos a ver la implementación de un país como cronograma. Primero, antes de que un país se convierta en miembro, se necesita hacer un trabajo de incidencia. Cuando el gobierno decide implementarlo, hace una declaración de interés. A partir de ese día, interés público, a partir de ese día inicia a trabajar con sociedad civil, con industria y con las distintas entidades que están involucradas en la gestión del sector para establecer esa comisión de trabajo tripartita, los cuales juntos deben elaborar un plan de trabajo para implementar las disposiciones del estándar, cómo se va a hacer. Esta divulgación de datos va a estar apoyada por un administrador independiente. Es un tercero que va a estar supervisando esa gestión. En los países, cuando la información ya esté disponible, entonces se aplica la metodología de identificar cómo se recabaron los datos, quién los audita, etc. En los países en donde los datos no existen, la metodología de trabajo es distinta, comienza a partir de recabarla. Entonces hay distintos procesos según las realidades nacionales. Todo está en el estándar y todas las notas guías. Luego de que el país ya tuvo su administrador independiente, divulgó datos, hizo sus campañas de difusión pública, a los 2 años y medio normalmente viene un validador independiente que hace una revisión a toda esa gestión y evalúa si el país cuál ha sido su proceso, si ha tenido un progreso significativo, un progreso satisfactorio, un progreso mediocre o simplemente todo se quedó en el interés político del gobierno y de ese grupo de multipartícipes, pero que no lograron trabajar juntos y fue un proceso que se estancó. Esos son los resultados de un proceso de validación. El cual, esta estructura de gobernanza a nivel nacional está dictada por un Consejo Internacional de la EITI, el cual está compuesto por miembros de empresas internacionales, empresas nacionales de los países. Está compuesto por actores de sociedad civil nacionales e internacionales, por países que implementan el EITI y por países que apoyan al EITI. Y a partir de ahí, pues está viendo que es un sistema de gobernanza que está haciéndole supervisión permanente y también está trabajando por asegurar que el estándar mantenga su imagen, su reputación y también pues que la metodología tenga dientes y que no sea simplemente un proceso político, porque así como a nivel nacional tienes a sociedad civil e industria trabajando con el gobierno, a nivel nacional vas a tener esa misma estructura. Financieramente hablando, el EITI para su administración internacional recibe recursos de la cooperación internacional de un número de países y organizaciones internacionales a través de fondos que administra el Banco Mundial, los bancos de desarrollo regionales
Trabajamos en asociación con organizaciones como, por ejemplo, la ADE, etcétera. Y a nivel nacional, la implementación puede estar financiada parte por el gobierno y parte por la cooperación internacional. Pero estas estructuras van a variar un poco dependiendo del perfil económico de los países, ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto. En los países OECD es obligatorio que se autofinancien ellos mismos. El caso de Alemania, de Noruega, todo es una financiación nacional. Y la segunda pregunta, si además de las empresas de titularidad estatal también participan empresas nacionales, sí, realmente es uno de los elementos más básicos de la AITI. Reportan todas las empresas que estén operando y produciendo o explorando si se considera pertinente, y tienen que divulgar los datos siempre y cuando sean significativos. En algunos países se están comenzando a hacer esfuerzos en los sectores micro, como es el caso de la minería artesanal y pequeña escala. Pero sí, tanto empresas públicas como las empresas privadas están participando. Muchas gracias, Aida. Por favor, la siguiente pregunta, con respecto a los beneficios de la adopción del estándar 80. ¿Tienen cuantificado si la adopción del estándar beneficia la inversión extranjera en el sector extractivo? Si ayuda a mejorar la capacidad y la capacidad en la producción de los hidrocarburos y en general a mejorar el desempeño del sector? Ok. Hablar de estadísticas en un estándar como la ETI implementado por países tan diversos es muy complejo. Lo que podemos evidenciar casi que numéricamente, que es muchísimo más fácil de medir cuando estamos trabajando con los gobiernos, es las mejoras y que tanto ha mejorado la eficiencia de distintos organismos públicos en muchos países. Pero ejemplos concretos que tanta inversión extranjera se atrae o cómo mejora la capacidad de producción o desempeño, y otros ejemplos realmente varían mucho de país a país. De hecho, los resultados de impacto que puede tener un país no necesariamente son reflejados en otro. Y te voy a explicar, un poco por qué. Debido a que la estructura de gobernanza nacional está enfocada en las prioridades de políticas públicas nacionales, pero también derivada de los intereses y resultados de conflictos sociales o de la falta de confianza que existe en diferentes opciones en países en donde se logra asegurar que mejore la producción, quizás no se está dando un enfoque en atraer a la inversión extranjera. Entonces te puedo brindar a través de distintas publicaciones casos de estudio de los resultados concretos, que es lo que he tratado de hacer con esta presentación, señalar algunos de esos números de ejemplos que tenemos. Y ahorita les puedo compartir un vínculo donde pueden acceder a esta información, pero no tenemos cifras en concreto para todos los países en general. Lo que estamos midiendo en nuestro informe de progreso es, en español, el informe de progreso 80, es que estamos trabajando de la mano con el Fondo Monetario Internacional para identificar cómo evoluciona la recaudación fiscal de los distintos países EITI, y estamos asegurando de que todos los países EITI
ya incluya dentro de la contabilidad pública los distintos elementos de recaudación por impuestos sobre la renta de hidrocarburos, recaudación por regalías mineras, etcétera, dentro de la contabilidad pública. Y a partir de ahí entonces podemos ver cómo ha mejorado la recaudación de impuestos y también eso cómo se refleja para la distribución de los mismos. Nuestro informe de progreso es uno de los ejemplos en donde documentamos historias específicas, concretas, de resultados específicos atribuibles a los procesos EITI. Adicionalmente, esta publicación no la tengo en español, tenemos una hoja informativa sobre cómo los informes EITI o información disponible en los informes EITI puede ayudar a los distintos inversionistas y las agencias que evalúan el riesgo de inversión para proveer pues un poco más de contexto en la evaluación de los países A, B, etcétera. Pero eso sí me tocaría tomar el nombre de la persona y luego remitírselo. Muchísimas gracias, Aida. En el informe que acaba de presentar vi una información sobre Honduras. Alberto Cantor nos pregunta si sabe cuál es el estatus que tiene actualmente el tema de registro de la EITI. Y generalizando en la plataforma de EITI, ¿se puede ver cuál es el progreso en la adopción de la norma por país? ¿Pueden, por favor, elaborar un poco la pregunta relacionada con el progreso en la adopción de la norma? Que sí, si podemos ver en la plataforma cuál es el estatus de los países que han declarado su interés de adherirse al estándar EITI. Si se puede ver el progreso o el estado actual en el que se encuentran. Bueno, a nivel general, los países van a ser o países verdes, que son los países cumplidores, o países en azul son los países candidatos. Los países en naranja son los países suspendidos, República Centroafricana y Yemen. A partir del 1 de julio del 2017, vamos a comenzar una nueva ronda de procesos de validación. Es decir, cuando los validadores independientes van a los países y comienzan a hacer toda la evaluación de cómo han sido los últimos 2 años de trabajo, qué resultados ha entregado y los resultados van a llevar a decirte si el estado de estos países va a cambiar hacia progreso significativo o satisfactorio o incipiente, etc. Es por eso que este mapa de colores puede cambiar. Aquí en este mapa específicamente no se puede ver cuáles son los países que han demostrado el interés y lastimosamente debido al cambio de la página web, no sé si puedo tener acceso a la anterior página web que antes sí me permitía esto, los países de EITI. Por ejemplo, si ven aquí el caso de México, que está en un poco gris más claro, es porque ha demostrado interés. Lo mismo Francia, Australia, Guyana y Surinam. Surinam hace parte de la migración. Perfecto. Entonces, aquí te demuestra un poquito más en detalle hacia dónde está el estado de los países. Y Alberto Cantor preguntaba sobre el estado de las licencias en Honduras, el registro de licencias. Nos preguntaba si sabe cuál es el estatus actualmente en el tema del registro en la EITI. En el tema del registro, a ver, el estándar EITI tiene unas disposiciones sobre cómo debe ser el registro de licencias. Vamos a ver el requisito 2. Para que veamos un poco más en concreto todo esto
esto legalmente que implica o cómo son las disposiciones. Vamos a ver, en el tema de registro de licencias, los países EITI inicialmente deben comenzar a examinar cuál es nuestro marco legal que me dice cómo se van a otorgar y registrar las licencias que estamos dando en el país. Cuáles son los criterios técnicos, financieros utilizados, cuál es la información que se está brindando y si esas reglas que ya existen legalmente se están aplicando en los países. Luego, cuando ya las licencias son otorgadas y concedidas, entonces se le pide que los países evalúen si se tiene la información de titulares, las fechas de solicitud, de la adjudicación, las coordinadas. Y hay distintas formas de medir las coordinadas. Los países sí tienen un poco de discreción en cuál sistema van a seguir. En el caso de Honduras, antes de que se comenzara a aplicar el EITI, ellos pasaron de, ¿a dónde está nuestra página? Este informe de progreso. En el EITI todas las licencias estaban en papel. Absolutamente todos los registros de licencias estaban en papel. Aproximadamente unos muchísimos años. Todo este proceso se sistematizó y se incluyó en una base de datos digital. Esa base de datos digital aún no está abierta al público porque está muy sensible. Están trabajando en instrumentar todas las salvaguardas de seguridad para garantizar que el usuario final tenga acceso a la información, pero que no se pueda modificar. Entonces son procesos que se están trabajando. El sistema de Honduras está siguiendo todas las disposiciones del estándar EITI. ¿Quiénes son el licenciatario? ¿Cuándo se concedió? ¿Cuándo se actualizó? Si se revocó, se están haciendo los pagos de los derechos mineros a tiempo, cuando se hicieron. Y el sistema de licencias de Honduras, el catastro, pues realmente también está conectado con la administración de esas licencias. Así que espero haber respondido la pregunta del señor Cantor. Muchas gracias, Aida. En función del tiempo, vamos a dar paso a Marta Vides, coordinadora de hidrocarburos de OLADE. Adelante, Marta, por favor. Marta, por favor, adelante. Mientras la coordinadora de hidrocarburos termina de realizar la conexión, vamos a dar paso a una última pregunta de Evelyn Parra. Aida, por favor, si me escucha. Evelyn pregunta si para motorizar la divulgación de las ventajas del EITI hacia los ciudadanos, pudiera ser útil que el gobierno nacional trabaje conjuntamente con los gobiernos regionales, provinciales, municipales o locales. Muchísimas gracias, Evelyn. En Perú, también en Mongolia y en las Filipinas, específicamente esos tres países, se está trabajando algo que denominamos el EITI subnacional. ¿Esto qué quiere decir? Que esa misma estructura de diálogo tripartita se está implementando en distintos departamentos en donde la producción de minerales o hidrocarburíferas es significativa. De tal forma que se pueda hacer un monitoreo más concreto sobre las transferencias que hace el gobierno central hacia el gobierno municipal regional y luego cómo se gastan esos ingresos. Muy ligado a eso hay otras iniciativas que apoyan ese trabajo, el de comunicación. Primero, explicar todos estos aspectos tecnocráticos del manejo del sector
y también generar incidencia. Ok, y tenemos la oportunidad de hablar con el alcalde, ¿qué tipo de preguntas le podemos hacer? Y si no es con el alcalde, queremos saber, por ejemplo, los ciudadanos en Perú querían saber por qué se construyó un nuevo colegio, pero no hay luz, así que los niños no pueden ir a estudiar. ¿Quién resuelve esa situación? ¿Cómo puede ese ciudadano conversar directamente con su gobierno local, con su gobierno regional? A través del proceso de comunicaciones EITI y el trabajo mancomunado con otras organizaciones de sociedad civil, se está empoderando a la ciudadanía para que tenga una reunión directa con sus tomadores de decisiones y les puedan preguntar si en el presupuesto regional se estaba esperando invertir en X, Y y Z. Explíqueme por qué esta obra está retrasada. Quiero saber qué pasó con la calidad de esta infraestructura, si se esperaba que tuviera el acueducto cierto nivel de detalle técnico, lo tuvo y no lo tuvo, y si no lo tuvo, ¿por qué? Esto se está trabajando en Perú, es un ejemplo muy bonito. En las Filipinas, hay un nivel de transferencias a las regiones productoras también bastante significativo. En las Filipinas, organizaciones sociales o organizadas, ONGs, que hacen trabajo de incidencia y conocen muy bien los aspectos técnicos del sector, trabajan con la ciudadanía en identificar aspectos que ellos quieren saber. Explíqueme por qué las comunidades indígenas locales no han recibido las distintas actividades o los distintos recursos que se han destinado según el convenio de fondo social de la empresa X para esta comunidad indígena. Entonces, el EITI es también una plataforma de diálogo, además de ser una metodología técnica, una estructura de gobernanza tripartita. Es responsabilidad de la gobernanza tripartita nacional identificar cuáles son los retos nacionales, absorberlos como su prioridad nacional y poner en marcha las acciones necesarias. En caso de que no se puedan poner acciones necesarias a nivel país, porque pueden ser programas muy costosos, se puede comenzar a pilotear con una o dos regiones significativas. En Perú se comenzó trabajando con 2 regiones, Piura y Moquegua, una hidrocarburífera, una minera. Ahora se están incorporando otras 3 más y se va haciendo un trabajo progresivo. Realmente pequeñas historias generan más confianza que crear programas muy ambiciosos que no demuestren cómo se construyen las relaciones de diálogo y de confianza a través del uso de los datos. Muchísimas gracias, Aida. Vamos a dar paso a Marta Vides, coordinadora de hidrocarburos de OLADE. Adelante, Marta, por favor. Gracias, Marcela. ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Adelante. Ok. Solo para agradecer a nombre de OLADE esta magnífica conferencia explicada por Aida Mott, con quien hemos trabajado muy de la mano con OLADE. Hemos apoyado para información de todos a Honduras, a Guatemala, a República Dominicana en todo su proceso de implementación del EITI. Los hemos apoyado en la estructuración, en las estrategias de comunicación en cada uno de esos 3 países y hemos trabajado de la mano con la Secretaría Internacional del EITI, la cual ha sido un trabajo bastante difícil pues para nuestros países de América Latina, teniendo en cuenta la dificultad a veces por algunos tipos de gobiernos, y ya como ha explicado Aida muy en detalle, pues es una iniciativa tanto de la sociedad civil como de los gobiernos y de las empresas. Entonces solo resta agradecer y darle muchas gracias, y la idea de esto posiblemente podamos continuar con algunas capacitaciones a futuro sobre el tema, ya sobre temas más puntuales sobre el estándar EITI. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y su atención.
Muchísimas gracias a todos los participantes. Se nos quedaron algunas preguntas en el chat que las daremos llegar a Aida para que ella nos pueda colaborar y estarán colocadas en la página de la red de hidrocarburos. Muchísimas gracias a todos. Marcela. Sí, adelante, Aida. Disculpe, si me pueden repetir las preguntas, con mucho gusto puedo ir poco a poco respondiéndolas a través de mi canal de Twitter. Perfecto, Aida. Sería una muy buena forma de masificar el conocimiento y de que todas las personas que estuvieron en este webinar puedan seguir ampliando los comentarios. Perfecto. Las posteamos por ese medio. Muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos y bueno, adelante con todo este trabajo tan especial que hacen todos y todas ustedes desde sus mesas de trabajo, desde sus escritorios, desde sus reuniones. Sabemos que es una gestión compleja, a veces extenuante, pero cuando da resultados, son resultados muy significativos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima sesión.